biocombustibles en Guatemala. El día de hoy tendremos como ponente al maestro Gamaliel Sabrano. Él es un ingeniero químico con un máster en ciencias farmacéuticas. Es director del Centro de Procesos Industriales del Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle. Ha trabajado desde el 2009 en bioetanol, biodiesel, biogás e hidrógeno. Es director de la carrera de Ciencias Químicas, Ingeniería Química Industrial, Ingeniería en Biotecnología Industrial de la Universidad del Valle de Guatemala. Él es miembro y coordinador del Comité de la Producción Más Limpia del Gobierno del Ambiente y Recursos Naturales. Buenas tardes, maestro. Le doy la palabra. Muchas gracias por la lectura de mi hoja de vida. Les agradezco a todos. Como tengo poco tiempo, porque realmente hablar de biocombustibles y de la aplicación en Guatemala se lleva más o menos bastante tiempo, voy a ir un poco rápido y si quieren al final, para las personas que tengan dudas, me pueden hacerlas al final en el chat o al final si quieren abrir su micrófono y cámara para que podamos hacerlo así, o bien lo que les han dicho los organizadores del Congreso. Entonces, la charla se llama Uso y Producción de Biocombustibles en Guatemala. Y vamos a empezar con qué es la definición de un biocombustible. Y es el término que denota a combustibles sólidos, líquidos y gaseosos que se producen a partir de materias primas destinadas a la producción de alternativas de los combustibles fósiles tradicionales. Por lo tanto, se entiende por biocombustible aquel combustible de origen biológico que no se ha fosilizado. Y eso es bien importante en la definición. ¿Por qué dice combustible de origen biológico que no se ha fosilizado? Porque justamente acuérdense que el petróleo también viene de un origen biológico. La diferencia entre ambos es que es el tiempo que ha llevado en la tierra el hecho de que se produjo el petróleo, pero muchas personas el otro día yo escuchando hablaban sobre que todo es de origen biológico y no dejan de tener razón. La diferencia es el tiempo que este ha estado en algún momento dado en la tierra y que en el momento de querer explotar más no es como, por ejemplo, una plantación energética que ustedes pueden sembrar y cada año, cada 2 años volver a cultivar y volverlo a procesar. Esa es la diferencia. Ahora, para ver los 3 tipos de biocombustibles, están los líquidos, gaseosos y sólidos. Los líquidos como el bioetanol y el biodiesel, los gaseosos como el biogás, los sólidos como la biomasa y el carbón vegetal. Vamos a intentar hablar así rápidamente de todos para que al final pues vean ustedes cuál es la aplicación que hay. Nosotros nos vamos a centrar justamente aquí en este mapa de producto del lado derecho, en donde tenemos el método químico o bioquímico. El biogás se produce a partir de una digestión, el etanol de una fermentación, el biodiesel de una transesterificación, justo para producir combustible. Por eso mismo es que se le llama biocombustibles. Ahora, hablando del etanol, es bien interesante el tema de bioetanol en Guatemala y les voy a ir contando por qué. Pero básicamente, recuerden que el obtener bioetanol es a partir de una fermentación de azúcares que se pueden encontrar, por ejemplo, en Guatemala en la caña de azúcar, incluso en el sorgo dulce, que es un tema que todavía en Guatemala no se explota. En Europa se utiliza de remolacha o se puede hacer de cereales. Aquí yo les puse frutas, pero no necesariamente me refiero a que podamos utilizar frutas, por ejemplo, manzanas, sino que el tema aquí es que la manzana tiene mucho mayor valor agregado el venderlo como manzana. Aquí es más que todo los residuos que hay en la industria que no se pueden manejar, que todavía tienen azúcares que se pueden reutilizar. Luego, para que sea un bioetanol, después de varias series de operaciones unitarias, se puede obtener etanol a 99.9%. Eso es algo vital para el bioetanol cuando se utiliza como biocombustible porque es exactamente igual que la gasolina. Si la gasolina tiene agua, pues el motor va a fallar porque acuérdense que la gasolina no aporta poder calorífico
en la combustión. Lo mismo pasa con el bioetanol, tiene que ser, como se le llama, etanol deshidratado o al 99.9. Este es un panorama mundial para que ustedes sepan cómo se utiliza el etanol en el mundo. El 73% es de combustibles. Luego tenemos un 10% que es a nivel industrial, que es todo lo que se utiliza, por ejemplo, en la industria cosmética, farmacéutica, incluso en la industria de alimentos se utiliza de forma industrial el etanol. Y luego todo lo que conocemos en las bebidas fermentadas, que es como se utiliza normalmente. Aquí tenemos rones, cervezas, vinos, etcétera, etcétera. Entonces, la diferencia es que cuando se utiliza como combustible, tiene que tener el 99.9% de pureza. Cuando se utiliza a nivel industrial, no necesariamente tiene que ser tan puro. Muchas veces uno encuentra el 94, el 96% el etanol industrial, o bien se puede conseguir al 80%, por ejemplo. Y en el tema de las bebidas, como todos sabrán, depende del porcentaje alcohólico que tenga cada una de las bebidas, y hay algunas que pueden llegar hasta tener exageradamente el 50%, pero por lo general nunca va a ser una bebida deshidratada. Este es un mapa conceptual más o menos de cómo se produce el etanol. Si se dan cuenta, del lado izquierdo está azúcares de la caña o de la remolacha, en donde simplemente, como se hace en Guatemala por medio de una extracción por presión o difusión, ustedes pueden extraer los azúcares que tiene la caña, por ejemplo. Lo mismo es con la remolacha. En el tema de los almidones, este tiene que tener un paso adicional, que es la trituración, y hay que hidrolizarlo enzimáticamente. De esta forma es como Estados Unidos, por ejemplo, hace su etanol, lo hacen a partir de maíz y de celulosa, que también se puede triturar, se hidroliza ya sea ácida o enzimáticamente. Y en ese sentido, esto es algo que ya se está empezando a trabajar. No es tan competitivo el precio de la celulosa, del etanol, que producto de la celulosa, es más económico, por ejemplo, de la caña de azúcar o de la remolacha. Luego los tres, luego de hacer cada uno de los exposiciones de los azúcares, se tiene esta solución azucarada que ya se fermenta, se destila, se deshidrata y luego ya se puede utilizar como etanol carburante. Importante acá es que, para que ustedes sepan, que cuando yo quiero utilizar etanol carburante, por lo general cualquier vehículo del modelo 2010 para acá tiene capacidad de utilizar etanol al 20% sin necesidad de ninguna modificación. Anterior a ese modelo, puede utilizarse un 15, un 12, un 10% sin ningún problema. Lo cierto es que el etanol, cuando se utiliza en 5 o 10%, más que como biocombustible, se utiliza como aditivo para quitar de en medio todo lo que son los aditivos que tiene la gasolina, el MTB, etcétera, etcétera, así como pasó con el plomo. Entonces, por eso mismo, este es un ejemplo donde dice que etanol al 10% se denomina como la letra E, se hace una mezcla y ustedes lo pueden utilizar en un vehículo. Ahora, todos sabemos cómo funciona una fermentación. Es a partir de una levadura que nosotros hacemos y exponemos estos azúcares, para que la fórmula general es que a partir de 100 gramos de glucosa se tienen 51% de etanol y 49% de CO2 o de dióxido de carbono. La ventaja de esto, y muchas personas piensan que cuando se produce CO2 estamos contaminando el ambiente. En efecto, si el CO2 se deja libre al ambiente, pues sí, se contamina. Sin embargo, en las destilerías lo que se hace es que se captura este CO2, se purifica y luego de eso ustedes lo pueden utilizar en cualquier proceso industrial, como por ejemplo la carbonatación de agua. Este es un ejemplo de una fermentación. Si se dan cuenta ustedes, en 48 horas a lo máximo vamos a tener una fermentación en donde nosotros vemos cómo los azúcares son consumidos por la levadura. Y, por ejemplo, en un ingenio, aquí es bien importante el que nos demos cuenta en qué momento paramos la fermentación.
por ejemplo, miren, de 36 horas a 48, ya no existe mucha diferencia. Se puede tomar la decisión de parar en 36 horas, pero esto es un gráfico normal de cómo es que la levadura produce etanol. Acuérdense siempre que hay una parte de este azúcar que la levadura lo utiliza como para energía propia y el otro que lo utiliza ya para formar el etanol. Ahora, este es un proceso general de lo que se utiliza para la producción de etanol. Digamos, por la fotosíntesis tenemos, por ejemplo, caña de azúcar, fermentamos, destilamos y luego de destilar pasa, por ejemplo, la primera destilación se obtiene por lo general al 92%. Esto depende mucho de la atmósfera en donde estén. Acuérdense que se forma un azeótropo que es importante querer romper. Entonces, por eso mismo es que debemos de deshidratarlo, porque si bien nos va, podemos obtener un etanol concentrado al 92, 93%, dependiendo de la atmósfera, pero por lo general se utilizan tamices deshidratadores que sirven para atrapar el agua y dejar el etanol puro. Ahora, ¿por qué les quise mostrar este y les muestro este otro, que es la diferencia en Guatemala? En Guatemala, a diferencia de lo que mucha gente cree, que se hace azúcar de la caña, de azúcar en directo, no es así. En Guatemala se produce el azúcar se cristaliza y el que se exporta normalmente o lo que utilizamos nosotros en nuestra mesa. Sin embargo, en Guatemala quedan las mieles, se le conoce también como melaza. Esta melaza ya es la que se utiliza en la destilería. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las mieles, estas son un residuo, que hay que ver qué se hacen con ellas y una opción es poder producir etanol. Países como, por ejemplo, como Brasil, ellos sí utilizan muchas veces, dependiendo la demanda que tengan de etanol, directamente del azúcar, la fermentación no lo cristalizan, sino que utilizan esos jugos extraídos para producir etanol. Entonces, esa es un poco la diferencia del etanol que se produce en Guatemala. Esta es una fotografía de bioetanol de Guatemala, que es la parte de las destiladoras que está unido a Ingenio Pantaleón. Aquí en Guatemala hay 5 destilerías, no solo Ingenio Pantaleón. Yo se los quise poner nada más como ilustración, pero en general hay de los 9 ingenios que hay en Guatemala, 5 producen etanol. Esto es Pantaleón visto desde otro punto de vista. El lado izquierdo es la planta de producción de azúcar y el lado derecho es la planta de producción de etanol. ¿Por qué quise poner esto? Para que ustedes se den cuenta que muchas veces el proceso tiene que estar lo más cercano posible para poder economizar en el tema del transporte, porque básicamente aquí esta es una tubería, que si miran aquí al centro donde estoy señalando, esta es una tubería que manda todo lo que es la melaza de una vez a la destiladora. Entonces, prácticamente en Guatemala, este es un ejemplo, el ejemplo de Pantaleón. Para ir resumiendo el tema de bioetanol, ¿cuáles son características importantes? Uno es que se denomina con la letra E. Entonces, si ustedes dicen que es un E10, significa que tiene 10% de etanol, una mezcla de gasolina. Y si es un E85, como muchos vehículos que ya en Guatemala incluso circulan, que son los Flex, estos vehículos pueden utilizar hasta 85% de etanol. Lo que sí es importante decir que arriba de 20, un motor ya necesita modificaciones, no es solo así. Algo importante, y por eso lo pongo en negrías, que tenemos una combustión más limpia, no significa que no contaminamos, sino que un biocombustible es más limpio en el momento de producir emisiones de gases, pero no significa que no hay contaminación. Desde el momento que ustedes tienen carbonos, hidrógenos, hay en el medio la reacción de combustión, por supuesto que tenemos que formar CO2, CO, NOx, etcétera, etcétera. Otra ventaja es que es degradable, por cierto, no es biodegradable, es degradable. Y como se los mencionaba, arriba del 20% se necesitan hacer modificaciones en los motores y hay motores que ya por ejemplo,
América del Sur, en Brasil ya utilizan bioetanol al 100%. Aquí en Guatemala incluso hay uno que lo tienen en la Asociación de Combustibles Renovables y que utiliza 100%. Y un dato bien importante es que existen 5 destilerías en Guatemala que ya producen 65 millones de galones de etanol al año. En Guatemala, lo que la gente no sabe es que todo este etanol se exporta a Europa y a California en Estados Unidos para que otros limpien su aire. En Guatemala no se está todavía utilizando etanol en los combustibles. Y otra cosa importante que quiero recalcar, que en Guatemala el etanol se produce a partir de la melaza, del subproducto del azúcar. Ahora, ¿qué hacemos en la Universidad del Valle, en el Departamento de Biotecnología Industrial e Ingeniería Química de la Universidad del Valle? Tenemos varios equipos a nivel industrial, tenemos evaporadores y tenemos una torre de destilación que tiene capacidad de 5 galones por minuto. Obviamente, después de mostrarles a ustedes las fotografías del Ingenio Pantaleón y de bioetanol, pues esto es algo muy, muy pequeño, pero les puedo decir que a nivel universidades es lo más grande que existe en Latinoamérica. Justo le estaba hablando el otro día con unas personas en México y tienen unas torres exactamente igual, por ejemplo, en México, y la verdad es de que en Guatemala nosotros tenemos pues, los equipos más grandes para producir etanol. Tenemos también una competencia que competimos, vamos todos los años, ya tenemos más o menos 9 años de estar compitiendo en esta Sheleco Maratón. Básicamente tenemos un vehículo que se llama Huracán. Ustedes miran ahí del lado izquierdo abajo que viene Huracán ahí entre muchos carros. Son casi 60 universidades de los Estados Unidos, más un par de México, Brasil y Colombia. Ahorita estamos ayudando en este proyecto que se llama Movilidad Verde, que es la EcoPower, que este es el vehículo que yo les digo que tiene la Asociación de Combustibles Renovables, y la idea de esto es promover que en Guatemala se pueda utilizar el etanol en el combustible para bajar las emisiones de gases. Estos son los carros que están destinados al proyecto Movilidad Verde. Tenemos de varias marcas y este es un proyecto que a lo mejor ustedes han visto que se ha estado trabajando en las noticias, que ha causado también un poco de comentarios porque se quiere hacer que esto se utilice en todas las gasolinas de Guatemala, que si bien si a mí me preguntan si debe ser obligatorio o no, la verdad es que no tengo la respuesta, pero lo que sí tenemos que ver es que es una buena forma de poder bajar las emisiones de gases. Mucha gente tiene en mente erróneamente que el transporte público es el que más contamina, y tal vez cada unidad de transporte público que utiliza diésel contamina, pero como esto se ve por cantidad de individuos que van en un vehículo, acuérdense ustedes que una camioneta que sí contamina tiene hasta 60 personas adentro, mientras que un carro puede tener 1, 2, 3 o 4. Sin embargo, creo que el punto de esto es decirles que independientemente si contamina o no, la suma de utilización de bioetanol, biodiesel, es algo que puede aprovecharse en Guatemala porque al final, pues nosotros ya producimos etanol. Luego pasamos al tema de biodiesel. El tema de biodiesel es un tema bien importante porque estamos hablando que también es un biocombustible, es derivado de los lípidos naturales como aceites vegetales y grasas animales. Nosotros tenemos que hacer un proceso de transesterificación para poder producir el biodiesel. Es un proceso químico, se llama bio por el origen, porque viene de un material industrial, que es por el aceite o grasa animal, pero al final de cuentas nosotros hay algo bien importante que tenemos que ver. Tenemos que tener un ácido graso, un triglicérido involucrado. Muchas personas preguntan que si también se puede utilizar aceite de los motores. No se puede porque eso es un aceite que viene del petróleo y las cadenas son muy difíciles al aceite vegetal o grasa animal. El biodiesel se denomina con la letra B. Entonces un B10 es que tiene 10% de biodiesel, un B80 que tiene 80% de biodiesel.
Esta es la definición que tiene la Asociación Americana para Pruebas y Materiales, ASTM, que dice que el biodiesel está compuesto por ésteres monoalquílicos de ácidos grasos. O sea, para los que les gusta o los que están metidos en esto, el biodiesel es un éster monoalquílico. Cuando hablan ustedes de biodiesel, realmente es un éster monoalquílico que viene derivado de aceites vegetales o grasas animales, o sea, un combustible alternativo para tener una combustión más limpia. Y algo bien importante es que cuando uno habla de B100, se está aludiendo al biodiesel al 100%. El Departamento de Energía y Transporte de los Estados Unidos lo ha utilizado como un combustible alternativo, y lo importante es que el biodiesel, a diferencia del etanol, es que el biodiesel se puede utilizar en 100% sin necesidad de hacer una modificación al motor. Esto es la reacción de transesterificación. Necesitamos nuevamente un triglicérido. Tenemos el metanol que vamos a adicionarlo. Como catalizador se utiliza el hidróxido de sodio y calor. Y luego de eso, pues ya formamos el éster, que es el biodiesel, y la glicerina. Un subproducto que tenemos de la producción de biodiesel es la glicerina. Esto es bueno porque al final el hecho de que haya un subproducto glicerina, ustedes pueden purificar esa glicerina que también tiene un valor agregado, así como lo podría tener el biodiesel. Otra cosa importante es que ya se producen biodiesel a partir de algas. ¿Qué es lo importante de este proceso de producción de algas? Es que de las algas nosotros podemos tener la celulosa para producir etanol, o bien podemos tener los aceites que se pueden extraer de las algas. Por lo general son microalgas para producir el biodiesel. Entonces, esta parte de aquí es importante. Ya, por ejemplo, países como Cuba ya utiliza biodiesel a partir de algas. También tenemos la producción de biodiesel a partir de un metabolismo bacteriano, de origen bacteriano. Si se dan cuenta ustedes, acá tenemos este proceso de transformación del metabolismo bacteriano, en donde al final lo que hacemos es que este organismo debe producir aceite, se lo tenemos que extraer para luego hacer la transesterificación y poder producir el biodiesel. Ahí está. Esta es una planta de producción de biodiesel, para que vean ustedes que no solo en la producción de etanol son tanques monstruosos. Esta es una planta de producción, justo es en Valladolid, en Olmedo, es esta planta de producción. Producen prácticamente todo el biodiesel que usa esa región. Ahora, ¿qué hacemos en la Universidad del Valle desde el punto de vista biodiesel? Nosotros tenemos nuestra propia planta de producción. A diferencia de la que acaban de ver anteriormente, tenemos capacidad para producir 480 litros de biodiesel al día. Tenemos un convenio con la Municipalidad de Guatemala en donde nos llevan los aceites de los mercados y de algunos restaurantes para que se los podamos convertir en biodiesel. Nuestra planta de biodiesel está totalmente automatizada. Esto hace que nosotros podamos tener el proceso y solo apachar on y la máquina funciona sola. Si se dan cuenta, hablé del aceite usado de los mercados o restaurantes. Nosotros no hacemos biodiesel de aceites vírgenes, por ejemplo, de palma, que sí se puede hacer y es un buen producto. Lo hacemos de todo el aceite usado. Y van a ver más adelante que una de las razones es que el aceite usado de las cocinas, un litro contamina hasta 1 metro cúbico de agua. Y por eso mismo es bien importante sacar de circulación ese montón de aceite que se puede tirar en los drenajes para no contaminar los cuerpos de agua. Aquí tenemos nuestro pick-up. Este trabaja al 100% de biodiesel. Tenemos este steam truck que también trabaja con biodiesel, y tenemos incluso una bomba como gasolinera, una bomba dosificadora para poder alimentar. Tenemos ya varias personas que son socios del departamento y que nos ayudan en la compra de biodiesel. Uno es la Municipalidad de Guatemala, el otro es esta empresa Componentes Industriales, el otro es Cayalá. Incluso vean ese pick-up gris que está ahí, es un pick-up que ustedes lo ven que anda en Cayalá, es de biodiesel.
fue uno de los primeros en un centro comercial que utiliza biodiesel que nosotros le producimos. ¿Por qué está ahí? No es que se acerque ya, que estemos en noviembre y que se acerque la Navidad. Lo que la gente no sabe es que el árbol de Cayalá está conectado a una subestación y esta subestación trabaja con biodiesel. También Multiinversiones, la corporación Multiinversiones nos utiliza nuestro biodiesel que nosotros producimos. Entonces tenemos varios vehículos. Miren, todos estos son los vehículos de la municipalidad que trabajan con biodiesel. Incluso tienen su propia bomba de dosificación para sus vehículos. Algo importante de esto es que vean ustedes cómo reducen las emisiones de gases. Esto es justamente del pick-up que les acabo de mostrar. Nosotros hemos hecho estos gráficos a tener desde un B10 hasta un B100 y se ve cómo van reduciendo las emisiones de gases. Este 750 revoluciones es el carro solo arrancado. Aquí es con el carro a movimiento 60 kilómetros por hora y aquí es a más o menos 80 kilómetros por hora. Vean cómo reduce de 90 partes por millón a 300 partes por millón, casi una tercera parte el tema del CO. Entonces la reducción de gases se ve bastante afectado en la utilización de biodiesel. Tenemos este proyecto con la municipalidad. Esto se hizo en agosto para recordarles a todas las personas en Guatemala el hecho y el uso del biodiesel y de la transformación de estos aceites. Entonces siempre hemos estado con alianza con la municipalidad de Guatemala. Y esto les quería mostrar. Si se dan cuenta ustedes al pie de la tabla, es a propósito que no tengo una más actualizada. Esta es una tabla en donde les dice desde el 2002 todas las marcas de vehículos que pueden utilizar biodiesel. Entonces, si ustedes ven ahí, no estamos hablando que solo algunas marcas, sino estamos hablando de Audi, Toyota, Ford, Nissan, Seat, Skoda, etcétera, etcétera. Ahí les dice cuáles de estos vehículos pueden utilizar biodiesel. Y aquí también hay una tabla en donde les dicen cuáles son los porcentajes de biodiesel en algún momento dado que les recomiendan. Hay desde E5, E10, E5. Entonces, en estas tablas ustedes ven que también los fabricantes ponen sus parámetros de calidad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de biodiesel? Una combustión más limpia. Hago el mismo comentario que hace un momento. Es más, no significa que no contamine. También las emisiones de gases de efecto invernadero son bajas. La ventaja del biodiesel es que se utiliza también para lubricidad del motor, que es bien importante. Y esto es como nosotros lo estamos haciendo, que el aceite reciclado ayuda a prevenir la contaminación del recurso hídrico. Y otra cosa bien importante es que no necesitan modificaciones los motores y se puede utilizar con cualquier mezcla, desde un E5 hasta puro. Entrando al tema de biogás. El tema de biogás es un combustible que se genera por la reacción de biodegradación de la materia orgánica mediante la acción de microorganismos en un ambiente anaeróbico, o sea, sin oxígeno. ¿Qué es bien importante acá? Salir también de, por ejemplo, una planta, porque ahí es donde se produce el CO2, luego se ayuda a que las plantas utilicen el CO2, pero los animales pueden comer plantas. Estos pueden tener un residuo, se puede ir a una planta de tratamiento o bien irse a una fábrica de producción de biogás. Todos los residuos que salen de la industria agro se pueden unir como biomasa para hacer un proceso de producción de biogás y luego de eso ustedes pueden producir este biogás. El biogás no es nada más que metano y CO2 en su mayoría. Mientras más metanos ustedes tengan en la mezcla, pues más poder calorífico tienen el biogás que ustedes estén produciendo. También tiene un poco de agua, vapor de agua que tiene, pero por lo general, si ustedes tienen un biogás bueno, están hablando que tiene un 63% de metano. Abajo de eso se puede utilizar para que sea rentable incluso hasta un 50, un 45%. Más abajo de eso, cuando hay mucho CO2, el problema es que el CO2 no aporta poder calorífico. ¿Se dan cuenta? Las etapas del proceso es que primero pasan por una hidrólisis, ya sea de un carbohidrato, grasa o proteína, luego pasa a un acidogénesis,
luego una acetogénesis y luego a la metanogénesis, que es ya cuando ustedes producen el proceso de producción de biogás. Esta es una referencia para que ustedes vean el tipo de biodigestores que pueden haber. El de la izquierda es a rostro del suelo. Esa línea que está acá no se entiende bien, pero este es el suelo. Este está enterrado para poder mantener la temperatura. Pero entonces tenemos de estos que están a rostro del suelo, en donde se va produciendo biogás y de una vez va saliéndose para su uso. O bien tenemos este de la derecha, que tienen un domo en la parte superior que hace que el biogás se pueda acumular para luego de eso pues ya hacer uso de este biogás. Aquí en general ustedes pueden darse cuenta que ustedes tienen el digestor que está acá, ustedes producen su biogás, pero también utilizan todo este residuo que va quedando de que ya gastado. Esto se puede utilizar en la industria agro como abono. Por eso mismo es que es bien importante este proceso. Yo no sé si en algún momento dado ustedes se han dado cuenta que en muchas personas hacen compost de muchos materiales. El problema de hacer compost sin extraer el biogás es que ustedes están produciendo metano y recuérdense que el metano contamina entre 25 a 28 veces más que el CO2 y que es un gas de efecto invernadero. Por eso mismo es que siempre es bien importante poder hacer este proceso de captación del metano para evitar que el metano se vaya al ambiente. Y luego de eso ustedes ya pueden utilizarlo en una central eléctrica para producir energía eléctrica o bien para producirlo como calor. Estos son ejemplos de la industria agro que hay en Europa. Des en cuenta ustedes los domos, pero les quiero mostrar también, por ejemplo, en los basureros. Aquí nosotros en Guatemala los usamos como basureros, ni siquiera son vertederos. El hecho de que un basurero agarre fuego es porque realmente se está produciendo metano. Esto se puede colectar para poder aprovechar este material de que tiene esta degradación natural para producir el biogás y poder utilizarlo, por ejemplo, como está la imagen de abajo en cualquier comunidad. Esto es para que vean que en Guatemala ya se hacen muchas cosas. Esto lo saqué de hace un tiempo donde dice que el Grupo Las Palmas pone en operación la primera planta eléctrica a partir de biogás y en efecto, ellos tienen ya a partir de todos los residuos de la palma africana, tienen la producción de biogás. Hay muchísimos, si ustedes me dicen, mire, pero hay otros, correcto. Yo lo que quise ponerles fueron ejemplos para que ustedes vean que en Guatemala ya se hace. Hay algunas empresas que lo tienen a eso y también lo tiene, por ejemplo, Ingenio Magdalena. Ingenio Magdalena tiene sus biodigestores en donde ellos mandan todos sus residuos o la vinaza para producir el biogás. O sea que ya en general, ya en Guatemala hay bastantes personas e empresas que utilizan y producen biogás. Lo que pasa es de que no es suficiente para todo el residuo que tenemos. Ahora, ¿qué hacemos en la Universidad del Valle con este tema? Nosotros tenemos nuestro propio digestor en donde producimos nuestro biogás. Esto nosotros lo almacenamos, utilizamos un compresorcito para poderlo quemar en un secador de granos o bien lo podemos utilizar en unas lámparas que tenemos para quemarlo. Tenemos también unas estufas, pero lo importante de esto es que hemos hecho proyectos incluso para el Zoológico de Guatemala, donde les hicimos una propuesta para que verificaran cómo a partir de los residuos que estaban teniendo el zoológico, tanto de heces como de material orgánico que tenían, se podía producir biogás, porque es una buena oportunidad. Ahora, aquí me quiero detener con algo. Nosotros tenemos estas 4 generaciones de biocombustibles. La primera generación es de plantas con alto contenido de almidones o azúcares, que estamos hablando de la primera generación de biocombustibles. Entonces, esto es una fermentación, transesterificación o digestión aeróbica, que es lo que normalmente se hace. La segunda generación ya viene el tema de residuos agrícolas a partir de celulosa, lignocelulosa, y esto ya también se está haciendo, todavía no es del todo rentable
Aquí está también el proceso de pirólisis. La tercera generación lo podemos ver de vegetales o algas o cianobacterias, que ya es algo que se está produciendo bastante ya y que está mucho más avanzado, por ejemplo, que lo de la celulosa. Y la cuarta generación, que se puede trabajar con bacterias y bacterias genéticamente modificadas, y para aquí se necesita la ingeniería metabólica y la ingeniería genética para poder hacer esta transformación y poder producir biocombustibles. Ahora bien, me paso al tema ahorita de biomasa. Con el tema de biomasa, ¿qué es la biomasa? La biomasa fue la fuente energética más importante para la humanidad hasta el inicio de la Revolución Industrial, cuando quedó relegada a segundo lugar por el uso masivo de combustibles fósiles. Se entiende como biomasa toda la materia orgánica susceptible de ser utilizada como fuente de energía. El origen de la energía de la biomasa puede ser tanto animal como vegetal y puede haber sido obtenida de manera natural o proceder de transformaciones artificiales que se realizan en las centrales de biomasa. Esta materia se convierte en energía al aplicarle distintos procesos químicos. Tenemos tres tipos de biomasa. Digamos, el tipo de biomasa, la biomasa se puede clasificar en tres: la biomasa natural, la biomasa residual y la biomasa producida. La biomasa natural es aquella que se produce con la intervención humana. La biomasa residual son aquellos residuos orgánicos que pueden tenerse, que pueden venir de, por ejemplo, residuos urbanos. Y está la biomasa producida, que muchas veces ustedes cuando oyen que son cultivos energéticos, que se hace adrede, se hace justamente para que nosotros podamos tener un lugar que podamos aprovechar toda esta biomasa y poder producir energía. Luego está el tema de la conversión de biomasa en energía, el método termoquímico, que es bastante importante, de generar calor por medio de biomasa, y de esa manera se puede utilizar madera, paja, cáscaras, etcétera, etcétera, que podemos utilizar como combustión, así como lo hacen, por ejemplo, en Guatemala, los ingenios que agarran los desechos de la caña, la cachaza, etcétera, etcétera, lo utilizan en sus propias calderas, y de estas calderas producen vapor sobrecalentado para poderlo meter en turbinas y hacer energía eléctrica. Luego está el tema de pirólisis. En el tema de pirólisis es un proceso bastante interesante que se hace a partir de toda esta biomasa, pero sin presencia de oxígeno. Entonces, las características de la pirólisis es que es a altas temperaturas sin presencia de oxígeno. Y esto hace en algún momento dado que la pirólisis pueda obtener tres productos de biocombustible: uno líquido, uno sólido y uno gaseoso. Entonces, la pirólisis puede utilizarse para cualquier cosa. Incluso nosotros en la universidad lo que hemos hecho es de que hemos hecho pirólisis a partir de residuos de palma, o incluso ya le hicimos un proyecto a una empresa para todo lo que tenían de residuos en la industria plástica para poderlo pirolizar y obtener los residuos. Tenemos la gasificación, como lo acabamos de ver, en donde hay algo bien importante acá. Nosotros vamos a tener la producción de biogás, y eso es a lo que se le llama la gasificación, o tenemos el tema de la co-combustión, que consiste en la utilización de biomasa como combustible de ayuda mientras se realiza la combustión de carbón en las calderas. Aquí hay que mencionarlo. Yo sé que el tema de carbón es el que contamina mucho, pero una forma de poder hacer que una caldera de carbón baje la contaminación es hacer y utilizar residuos que vienen de la industria agro para que se pueda hacer la combustión y poder producir el tema de la energía. Luego de eso tenemos los métodos bioquímicos, que es cuando se utilizan diferentes microorganismos y se degradan para poder producir una fermentación alcohólica o una fermentación metánica, que esto es bien importante porque aquí es donde en algún momento dado ya vimos que de una fermentación podemos producir etanol, pero también aquí podemos hacer una digestión anaeróbica de la biomasa, donde el material orgánico se descompone, se fermenta y se crea
el biogás. Esto es también, les saqué, Magdalena inaugura su primer planta en San Isidro. Nosotros en Guatemala también tenemos el uso y la producción de energía eléctrica a partir de biomasa. Y es más, si ustedes ven la matriz energética de Guatemala, en donde vamos a tener diferentes fuentes de energía renovables, los ingenios aportan al tema de la biomasa de una manera bastante fuerte, bastante consistente, y eso hace que Guatemala en algún momento dado pueda migrar al tema de generación de energía eléctrica limpia. No necesariamente es a partir de carbón. Y ahora, para ir terminando, ¿por qué es que les presento esto? Yo sé que todo el mundo conoce los ODS, pero fíjense que es bien interesante porque si ustedes se dan cuenta en los ODS, ya existe de alguna forma una instrucción para que podamos utilizar biocombustibles. Vean el número 7, dice energía asequible y no contaminante. Ese es el primer ODS en el que nosotros podemos trabajar para que justamente los biocombustibles puedan ser una realidad. Luego de ese encuentra el número 13, acción por el clima. Acción por el clima también es importante porque desde el momento que yo les decía que la contaminación es menor que utilizar fósiles, realmente el utilizar biocombustibles aporta con el tema del clima. Y yo le adiciono lo siguiente a estos ODS. Dice vida submarina o incluso todo lo que tenga que ver con agua en los ODS. Si nosotros vemos, por ejemplo, el ODS 6 o el ODS 14, es bien importante darse cuenta que si nosotros podemos en Guatemala hacer un esfuerzo para que todos estos aceites que se utilizan en la industria de fritura se puedan utilizar para producir biodiesel, estamos ayudando al tema de saneamiento de agua. Yo con esto me quedo y creo que en efecto 42 minutos, así que me quedo yo aquí para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, maestro. Ahora pasamos a las preguntas. Tenemos una, dice Claudia pregunta, ¿cómo tener acceso al biodiesel de forma cotidiana? Sí, eso es algo bien importante. Digamos, en Guatemala esa es una ventaja que tenemos si lo miran desde ese punto de vista. En Guatemala todavía no estamos haciendo eh, biodiesel a nivel industrial. Nosotros en la Universidad del Valle tenemos esta planta, tenemos varios aliados, pero realmente lo que se necesita es tener una iniciativa desde el punto de vista de gobierno para que la producción de biodiesel se pueda hacer de una forma que se pueda tener acceso a toda población o incluso utilizar en los combustibles. En algún momento dado, si ustedes necesitan biodiesel, hay varias personas que llegan a la universidad a conseguir biodiesel para poderlo probar, pues ustedes se contactan conmigo y nosotros se lo facilitamos. La siguiente es, ¿qué necesita hacer Guatemala para migrar al 100% al uso del biodiesel en maquinaria industrial? Desde el punto de vista técnico, ninguno. Ya las máquinas, así como les mostré yo en las tablas, la maquinaria industrial, agro, incluso camiones, utilizan 100% biodiesel sin ningún problema. Lo que pasa es que, como la presentación de hoy, pero hay varias características que denotan que el biodiesel es un combustible muy similar al diésel. La única diferencia entre el diésel y el biodiesel es que el biodiesel tiene 10% menos de poder calorífico, pero por lo general el índice de cetano es similar, la densidad es similar, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que los vehículos que ya están hechos para utilizar diésel, cuando ustedes lo agregan, que por cierto, estamos hablando de un biodiesel de buena calidad, no es como, y eso se lo digo yo a todas las personas que cuando hablamos de biodiesel, si ustedes se meten a YouTube y miran cómo hacer biodiesel con una licuadora y buena voluntad, pues ellos dicen que les sale, pero realmente no es así. Estamos hablando que es un biocombustible que tiene que tener
características de un combustible tal como lo tiene el diésel. Porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer este biodiesel en su casa, metérselo un galón al carro y a lo mejor no le pasa nada, pero háganlo seguido y lo que va a suceder es que van a tapar los inyectores, por ejemplo, si la glicerina, o bien si no limpian bien este biodiesel y queda alcalino, lo que van a hacer es que van a picar todo el sistema de combustión. Entonces, para resumir la respuesta, en Guatemala, al tema agro, incluso el transporte, no se necesita hacer absolutamente nada. Las fotografías que yo les mostré de los camiones que tiene la Municipalidad de Guatemala, que tiene de diferentes años, se utilizó el biodiesel sin necesidad de ningún tipo de modificación. La siguiente es, ¿va a incluir biocombustibles en matriz energética de Guatemala? Pues ya está incluido el tema de biocombustibles en la matriz energética, porque ya en la matriz energética está el biogás. Lo que no está incluido es el tema de etanol y biodiesel. Pero si ustedes ven la matriz energética de Guatemala, que la tiene la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, ustedes ven ahí que hablan de los biocombustibles, pero desde el punto de vista de biogás. Ahorita se está haciendo pues esfuerzo con el Ministerio de Energía y Minas para ver si se puede incluir en este momento etanol. Acuérdense que este es un tema político que no necesariamente es porque contamina menos se va a utilizar, simplemente se está haciendo la propuesta y la idea es que después de esto a lo mejor pueda hablarse de biodiesel. La siguiente pregunta es, ¿qué tan elevada es la inversión del uso de biomasa? Que eso es algo bien importante. Para el uso de biomasa, les puedo decir, los datos exactos no los tengo, pero si fuera algo que fuera poco rentable, en Guatemala no existirían tantos. Ya, por ejemplo, los ingenios lo hacen, hay otras industrias que lo hacen, e incluso les puedo decir que el tema de la producción de biocombustibles es un tema que ya como en el mundo se trabaja tanto, hay tecnología accesible y tecnología que en algún momento se puede implementar en Guatemala. Lo que se necesita es dos cosas, la inversión inicial y el usuario para que el proceso sea rentable, pero no es algo caro de hacer. Lo que sí es caro de hacer, quiero decir, por si viene por ahí una pregunta que no les he visto, con el tema de la la pirólisis es un tema que en efecto es bastante caro de hacer, pero resuelve en algún momento dado todo lo que tiene que ver residuos que no se sabe qué hacer con ellos. La siguiente es, ¿qué porcentaje menor de contaminación producen los biocombustibles en comparación con el combustible normal? Ok, aquí es bien importante esa pregunta porque, por ejemplo, en gases de combustión desde un escape, contaminación que se genera es hasta un 40-50% menos que desde, por ejemplo, un combustible fósil. Sin embargo, cuando ustedes hacen todo el análisis del petróleo, desde que se extrae el petróleo y se produce el combustible, y aquí, desde que se hace el proceso de extracción de una planta, la contaminación en general disminuye en un 60% más o menos de un producto fósil a un biocombustible. Entonces, digamos, ustedes vieron ahí los gráficos que yo les mostré del pick-up de biodiesel. Este actualmente tiene una disminución hasta de un 60% de los gases de efecto invernadero. La siguiente es, el biodiesel parece tener más beneficios que el etanol, entonces, ¿por qué hablar de agregar etanol al combustible? Yo pienso que ambos tienen beneficios. Desde el punto de vista ambiental, ambos disminuyen la contaminación. Lo que sucede es que Guatemala ya está lista para utilizar bioetanol. Como yo se los he dicho en algún momento a muchas personas, Guatemala, si se dieron cuenta del valor de 65 millones de galones, Guatemala ya produce etanol. No es una tecnología nueva que se quiere implementar o que sea un negocio nuevo para Guatemala.
Ya en Guatemala las refinerías ya lo producen y ya lo exportan. O sea, aquí este es un tema en donde el etanol, en efecto, tiene muchos beneficios y el tema de biodiesel, una de las ventajas que tiene es que los vehículos diésel producen mucho lo que le llamamos hoy, ese material particulado que está en el ambiente. El biodiesel sí lo reduce casi que al 100% cuando se utiliza biodiesel al 100%, pero en general ambos tienen un beneficio con el tema de ambiente, pero también con el tema de salud. Ambos son combustibles más limpios. Ok, muchas gracias, maestro. No sé si alguien más de los participantes tenga alguna duda. Bueno, entonces para mí fue un gusto poderles compartir un poco del tema de biocombustibles. Muchas gracias, maestro. De verdad, primero que nada, quiero felicitarlo por la presentación. Estoy muy admirada realmente de todas las ideas innovadoras que han tenido para poder reducir la contaminación en nuestro país. Muchas Ya gracias. saben, un gusto. Y si quieren saber un poco más, tal vez aquí en el chat, a ver si los voy a poner. Sí, Les voy a poner mi compartan. correo electrónico. Sí, muchísimas gracias. De verdad que estuvo muy buena la presentación. Genera también más ideas de proyectos que podrían involucrar a estudiantes y a diferentes profesionales. Así que gracias por compartir su experiencia y sus proyectos y seguro lo vamos a estar contactando. Excelente, muchas gracias Alejandra. Y tal vez un último comentario. Recuérdense que este es un tema que debe ir un poco a nivel masa, porque producir biodiesel y que yo les muestre un litro de biodiesel y qué bonito me salió, es que eso no resuelve el problema de la contaminación. Esto es hacerlo a nivel industrial, así como el etanol o el biogás. Yo creo que cuando uno la idea es hacerlo a nivel industrial, ahí es donde sí ya vamos a impactar muchísimo en el ambiente y en el planeta que tanto lo necesita. Así que gracias Alejandra por este espacio y gracias a todos por escucharme y espero que les haya gustado. Ahí les dejé mi correo electrónico. No, gracias a ti por estar aceptando nuestra invitación a este congreso. Y pues sí, ya los chicos los invitamos, sé que esta fue la última charla del día. Mañana empezamos a las 9. Recuérdense, igual invito al maestro Gamaliel que hay un concurso de póster, entonces en la página de internet pueden ver los proyectos que están trabajando en biotecnología diferentes estudiantes y profesionales. Así que los invito a ver esa página y nos vemos mañana a las 9. Muchas gracias por participar hoy. Que tengan feliz tarde todos.